Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3. Santiago 4, 3. ¿Lo tenemos? Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal. Hasta ahí. Bueno, la parte final del versículo anterior dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y la siguiente dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por ese tiempo precioso que nos permite estar aquí. Te damos gracias por cada familia. Te damos gracias, Señor, por cada dador alegre. E pedimos que tu bendigas e prospere cada um aqui, espiritualmente, familiarmente, materialmente. Abre portas de trabalho, de empresas. Senhor, ajuda a tus hijos a pagar as deudas que têm, os compromissos, e que todos salgamos adelante como igreja. En el nombre de Jesús, que sigamos crescendo em comunhão, em adoração, em serviço, hasta que Cristo venga, Senhor. Amém e amém. Muy bien, estoy plenamente convencido que el único problema de la iglesia de Cristo hoy, el único problema de los creyentes es no orar o no saber orar. La palabra de Dios nos dice aquí que muchas veces deseamos y no tenemos porque no pedimos. O sea, lo que deseamos no tenemos porque no oramos. No oramos. No tenemos porque no oramos. O sea, si orásemos más, tendríamos más los deseos cumplidos. Pero la parte siguiente dice: y aunque oráis, a veces oráis, pero aún así no recibís porque pedís mal, o sea, oráis mal. Entonces tenemos aquí dos problemas: un pueblo que no ora y un pueblo que cuando ora no sabe orar. Hay que resolverlo hoy, amén. Levanta su mano y diga: en el nombre de Jesús, declaramos como iglesia que el Señor va a cambiar eso hoy. Voy a ser parte de un ejército de oración que sabe orar. Amén. ¿Cuántos quieren ser parte de ese ejército? Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que orar. Primero tenemos que tener la actitud de orar, la decisión de orar, decir: voy a orar. Voy a orar todos los días, voy a orar, voy a buscar de Dios. Pero también tenemos que tener la actitud de decir: voy a orar y voy a orar bien. Amén. Voy a orar y voy a orar bien. Hay un dicho aquí en Colombia que dicen así que el que manda, manda, así mande mal, ¿no? ¿No es cierto? Cuando yo escucho a la gente decir eso, yo digo: no, el que manda, manda y mande bien. Porque a mí no me gusta que hagan las cosas mal. Y yo quiero parafrasear ese dicho para la palabra de Dios, para ese versículo aquí. Yo quiero decir: el que ora, ora y ora bien. El que ora tiene que orar bien. Así como el que manda tiene que mandar bien, el que ora también tiene que orar bien, hacer las cosas bien para que alcance los resultados deseados. ¿A usted no le gustaría ver más resultados de sus oraciones? ¿Cuánto le gustaría? Entonces usted tiene que pedir al Espíritu Santo todos los días: Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a orar. Hoy yo me desperté en la madrugada, fui para mi lugar de oración, como a las 4 y algo, me puse a orar. Y mientras oraba y leía la Biblia, cómo el Espíritu Santo me restauró. Si no lo hubiese hecho, yo tal vez no podría estar aquí ahora. El Espíritu Santo es fiel, es fiel, es fiel. Si usted le pide al Espíritu Santo: Señor, enséñame a orar, Él te va a enseñar a orar. Si usted le pide: Señor, fortalézcame, Él te fortalece. Si usted les pide al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero despertarme a la 1 de la mañana, Él te despierta, ¿sabía? No necesitamos ni despertador cuando nosotros hablamos con el Espíritu Santo y pedimos que nos ayude.
A mí me ha pasado tantas veces que le pido al Señor, Señor, llámame por favor a las 3 y Dios me llama. Es impresionante. Entonces usted tiene que aprender a orar. Pida al Espíritu Santo. Pero también yo como pastor quiero enseñarle algunas herramientas de la palabra de Dios para aprender a orar. Y hoy voy a empezar a hablar sobre la oración del tabernáculo. Diga, la oración del tabernáculo. Amén. Hoy yo quiero seguir enseñando sobre el principio de la oración, pero ya estuve hablando sobre la armadura de Dios, la oración de la armadura de Dios. Después hablé sobre la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos han sido bendecidos con esos dos temas? ¿Cuántos sienten que su oración ha mejorado después de que enseñamos eso? ¿Cuántos están practicando la oración del Padre Nuestro? Oh, bajó las manos. ¿Cuántos están practicando la oración del Padre Nuestro? ¿Cuántos están practicando la armadura de Dios? Ahora yo quiero dar un paso más. Yo quiero hablar sobre la oración del tabernáculo. Todas esas predicaciones están siendo grabadas, porque eso usted no aprende simplemente al escuchar una prédica acá. Usted debería comprar el CD, llevar para su casa y escuchar muchas veces para que realmente eso entre en su corazón. Eso no es algo que aprendemos al escuchar una sola vez. Y hoy empezamos entonces a hablar de la oración del tabernáculo. Si usted aprende a orar, usted vencerá todos los desafíos que se le presente y saldrá adelante en todos sus caminos. Vamos a empezar hoy la oración del tabernáculo. Punto número 1. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo. Vamos para Éxodo, capítulo 25, 9. Éxodo 25, 9. Los que tienen una Biblia, por favor, abrámosla. Entonces dice así, 25, 9. Conforme a todo lo que yo te mostré, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El pueblo de Israel estaba perdido en el desierto. Éxodo 25, 9. Y ellos no tenían un lugar para encontrarse con Dios, un lugar de reunión para celebrar sus cultos y etc. Entonces Dios mandó construir el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, una tienda hecha de cortinas y algunos parales de madera, otras partes de bronce y etcétera. Estaba construido ese tabernáculo y tenía 3 partes, era como una casa, más o menos del tamaño de este local, tal vez más pequeño, tal vez más grande, y tenía 3 partes dentro de él. La primera parte se llamaba atrio, la segunda parte se llamaba lugar santo, y la tercera parte, más interior, se llamaba lugar santísimo. Diga conmigo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo, porque allí yo me voy a encontrar contigo y con tu pueblo. Todos los días vamos a tener reunión. Y era el lugar donde la gente venía para adorar a Dios. Pero además de eso, era un lugar donde ellos tenían comunión. Entonces es una figura, de cierta manera, de la iglesia hoy. Porque la iglesia hoy es nuestro lugar de reunión, para tener un encuentro con la presencia de Dios colectivamente, porque Dios habita dentro de nosotros individualmente, pero cuando nos reunimos colectivamente, la presencia de Dios se encuentra con su iglesia, y también tenemos comunión unos con otros, y adoramos al Señor, y ofrendamos al Señor, y cantamos canciones de amor al Señor. Era así que ellos hacían en el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo era solamente una figura de algo mucho más poderoso que el propio tabernáculo para el Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vamos para el segundo punto, que es: el tabernáculo es una figura de nuestro propio ser. El tabernáculo tenía 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nuestro ser tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Bien, el atrio representa nuestro cuerpo,
El lugar santo representa nuestra alma y el lugar santísimo representa nuestro espíritu, a donde Dios habita. Vamos para Hebreos 8:5. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice así: los cuales sirven a lo que es que. ¿Es que? Entonces el tabernáculo era el tabernáculo era una figura. Es figura y sombra de las cosas celestiales. Diga, yo soy celestial. Amén. El tabernáculo es una figura de lo que nosotros somos. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El deseo de Dios no era tener el tabernáculo. El deseo de Dios era solamente mostrar el tabernáculo para en el futuro mostrarles algo mucho más grande, que es el propio ser humano, que tiene 3 partes como el tabernáculo. Dios no quiere morar en una tienda. Dios quiere morar dentro del hombre. Dios quiere morar dentro de nosotros, habitar dentro de nosotros. Dios no quiere que su presencia esté en un lugar hecho por manos de hombres. Dios quiere que su presencia habite en un lugar donde constantemente hay vida, hay mover, hay relación con alguien. ¿Usted ya se ha puesto a pensar alguna vez? Las personas que dicen que la iglesia es la casa de Dios, obviamente que la iglesia es la casa de Dios, pero cuando la gente dice eso, no está pensando en la iglesia verdadera. Dice, no, es que allá hay la iglesia y están hablando del predio, de este predio aquí. Allá es la casa de Dios. Qué aburrido debe ser cuando todo el mundo se va, entonces Dios se queda solo. Toda la noche. Debe ser muy aburrido. No, la casa de Dios es el creyente. Este predio aquí es el lugar donde la casa de Dios se reúne. Pero si nosotros nos reunimos debajo de un puente, debajo de ese puente va a ser la casa de Dios. Dios no quiere habitar en un templo hecho por manos humanas, como dice la Biblia, sino en nuestro interior, en nuestro ser. Dios no quiere que yo deje su presencia aquí y voy para el trabajo. No, Dios quiere que yo lleve su presencia conmigo a mi trabajo, a mi casa, al bus, a todo lugar. A donde estoy en comunión con Él. Estoy en relación con Él, estoy en comunicación con Él, mi corazón está en adoración delante de Él. Entonces el tabernáculo mostraba algo más grande, algo superior, el Nuevo Testamento. 1 Pedro 2:5 también nos dice, vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos ¿qué? Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Diga, yo soy el tabernáculo. Amén. Entonces, 1 Pedro dice que nosotros somos la casa. Efesios capítulo 2, versículo 22. Abre su Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 22. La Biblia dice lo siguiente. Vamos a leer. 2:22. En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿A dónde? En el Espíritu. Diga, yo soy. Diga con más fe, yo soy el tabernáculo. Yo soy la casa de Dios. Diga, y Dios habita en mi espíritu. Es lo que está diciendo aquí, para morada de Dios en el Espíritu. Dentro de tu cuerpo hay un alma. Dentro del alma hay un espíritu. Y es ahí donde Dios habita. En lo más interior. Así como la presencia de Dios en el tabernáculo habitaba en lo más interior, en el lugar santísimo, Dios habita en lo más interior nuestro, que es nuestro espíritu. Cuando usted hace algo malo y usted percibe que algo aquí dentro se le revuelve y usted no puede tener tranquilidad, eso que se le revuelve por dentro no es algo, es alguien. Es el Espíritu Santo que habita aquí y Él no acepta más que usted haga cualquier cosa con su cuerpo. Cuando usted hace algo con su cuerpo que le ofende, que no le agrada, el Espíritu Santo se revuelve, se entristece dentro de ti y te dice, no,
si yo voy a habitar aquí, las cosas tienen que empezar a mejorar. La Biblia dice que debemos cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero la morada más interior es nuestro espíritu. Ahora, vamos a seguir avanzando. Entonces, 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces escucha eso. Así como Dios habitaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento, Dios habita hoy en el creyente. Así como Dios, su presencia estaba allí morando en el tabernáculo, la presencia de Dios hoy mora dentro del creyente. El tabernáculo tenía 3 partes: atrio, lugar santo y santísimo lugar. 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a leer. 1 Tesalonicenses 5:23, la Biblia dice que nosotros también tenemos 3 partes muy importantes. 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diga: yo soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Amén. ¿Quién aquí vive en una casa? ¿Usted vive en una casa y en un apartamento? La mayoría apartamento, ¿no? Déjame preguntar, ¿usted es ese apartamento? ¿Usted es esa casa? ¿O usted solo vive allá? Asimismo, el cuerpo en que usted está no es usted, es solo la casa. Cuando una persona muere y el cuerpo está en el ataúd, ¿la persona está ahí? ¿Está o no? Algunos lo dudan, ¿está o no está? No está. Entonces yo no puedo ser ese cuerpo. Ese cuerpo es solo la casa donde yo vivo. Obviamente que tengo que cuidar la casa, porque si no el que habita la casa se molesta. Pero usted es más que un cuerpo de carne y hueso. El mundo, alejado de Dios, solamente se fija en las necesidades del cuerpo, porque el mundo anda por lo que ve, por lo que siente, por lo que toca. Por eso el mundo va de mal en peor, porque vive buscando satisfacer solamente las necesidades del cuerpo. Las personas del mundo viven en función del placer, del comer, del dormir, del comprar, del hacer. Usted quítale a una persona del mundo la comida, los placeres sexuales del matrimonio, los viajes, los paseos, comprar ropa bonita y todo eso, y la vida de él perdió el sentido, no tiene más sentido. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que entender que habitamos en un cuerpo, pero no somos ese cuerpo. Yo no vivo en función de satisfacer mi cuerpo. Mi cuerpo es solamente el vehículo que Dios utiliza para andar por este mundo. Pero dentro de mi cuerpo está mi verdadero yo, que es mi espíritu, que es uno con el Espíritu Santo. Es a donde habita el Espíritu Santo. Cuando yo aprendo esto, entonces el Espíritu Santo, a través de mi espíritu, comienza a tener el control y el gobierno sobre mi cuerpo. Ahí Dios comienza a suplir mis necesidades dentro de su perfecta voluntad y no aleatoriamente. Obviamente que Dios suple nuestras necesidades a todo nivel, espíritu, alma y cuerpo, pero Dios no quiere que gobierne el cuerpo. Cuando usted no conocía a Cristo, el cuerpo estaba en el poder, el cuerpo dominaba, era fuerte, y el espíritu era débil. De vez en cuando el espíritu trataba de decir: ¿qué tal si vamos a la iglesia? Y el cuerpo: no, bueno, tranquilo. Y el cuerpo mandaba, ¿no? ¿Qué tal si? No. El cuerpo dominaba. Pero ahora que usted nació de nuevo, usted va a tener una crisis, un conflicto, porque el cuerpo está acostumbrado a mandar, pero el espíritu ahora se fortaleció.
Ahí comienza una guerra dentro de usted. El espíritu quiere hacer unas cosas y el cuerpo quiere hacer otras. Y usted tiene que decidir quién va a tener el control. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, 16, mira lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra quién, y el del espíritu es contra quién, y estos se oponen. ¿Qué significa oponerse? Diga, ellos pelean. Hay una guerra dentro de usted ahora. Ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora el espíritu jala para las cosas de Dios, pero la carne jala para la de la tierra. Usted tiene que decidir que ahora quien va a mandar en usted es el espíritu. Ahora el espíritu dice, vamos a orar. Y el cuerpo tiene que decir, sí Señor, vamos a leer la Biblia. Sí Señor, vamos para la iglesia. Yes, sir. Amén. El espíritu tiene que ahora mandar, gobernar. Por eso es que ayunamos, por eso es que oramos. Cuando estamos ayunando y orando, sentimos el conflicto, porque el cuerpo está habituado a comer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. E ai de aquele que não haga su perfecta voluntad. Não é assim? Antes nos estava contando de um determinado personagem, não? E quando começaram a ayunar, decía, voy a morir de hambre. ¿Cierto? Pero es un gran hombre de Dios. Este hombre de Dios, amén. Tranquilo, Juancho, así somos todos. No, pero no fue esa vez, fue la otra. Yo sé que usted ya cambió. Así somos todos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a ayunar. Entonces, como yo iba a ayunar, yo dije, primera estrategia, toca comer harto el día anterior. Y comí hasta no aguantar más. Tenía 17 años, era nuevo convertido. Y mi mamá dijo, usted parece que va para la guerra, que nunca más va a haber comida en su vida. Y yo comí bastante, primera estrategia. Segunda, el ayuno era hasta las 11, yo dije, me despierto a las 10. Entonces, y el ayuno era tomando jugo. Entonces, me desperté a las 11. No, perdón, tarde. Y dije, voy a ayunar. Y ayuné y parecía que yo iba a morir de hambre. El cuerpo parece que va a morir. Puras mentiras, pura pataleta del cuerpo. ¿Por qué? Una persona puede aguantar 40 días sin comida. ¿Usted sabía eso? Y no es que muere inmediatamente después de los 40 días. Comienza a morir después de 40 días. O sea, el cuerpo comienza a definhar. Mientras tanto, en los 40 días de ayuno, el cuerpo está gastando sus reservas. Usted sabe, ese lomito que usted tiene aquí debajo del brazo, eso es reserva. Usted ve aquí la papada que yo tengo, eso es reserva. Cuando el tobillo se está desapareciendo, eso es reserva. Cuando los hombres se van a bañar y miran en el espejo y se ven como Superman, pero la mujer lo mira y lo ve como Sancho Panza, eso es reserva. Cuando usted está durmiendo y va a dar la vuelta así, y le cuesta, no es como antes, ¿no? Todo eso son reservas. Los bogotanos tenemos mucho la carita así como inflada, ¿no? De tanto frío. Eso es reserva. Todo eso, cuando usted está ayunando, su cuerpo, él fue diseñado por Dios y él está preparado para ir consumiendo las reservas. Usted no muere tan fácil. El tabernáculo tenía esas tres partes, así como nuestro ser tiene espíritu, alma y cuerpo. Diga, yo soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Amén. Y ahora el espíritu que usted nació de nuevo, el espíritu quiere mandar, el espíritu quiere gobernar, el espíritu quiere jalar para las cosas de Dios, pero el cuerpo no quiere. Entonces comienza una lucha.
y usted tiene que vencer. Cuando estamos ayunando y orando, el cuerpo hace esas pataletas, nosotros tenemos que vencer con el poder del Señor, en la dependencia del Señor. Ahora, el pueblo de Israel debía ir al tabernáculo, pero nosotros no necesitamos ir a ningún tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo. Nuestro espíritu es el lugar santísimo. Efesios capítulo 2, 22, ya leímos, dice así, que vamos creciendo para ser habitación de Dios en el Espíritu. Debemos ser habitación de Dios en el Espíritu. Ahora, ellos cuando llegaban al tabernáculo para orar, lo primero que ellos pasaban era por el lugar, por el atrio. El atrio era la primera parte. Y el atrio nos habla de una adoración superficial, una adoración que no es profunda. Y ellos comenzaban pasando por el atrio. Cada parte del tabernáculo tenía unos muebles. Y cada uno de estos muebles significa una parte importante de nuestra oración hoy. Diga conmigo, cada mueble del tabernáculo representa una parte importante de mi oración hoy. Amén. Cada uno de estos muebles tenía una parte. Cuando ellos entraban en el atrio, y voy hoy solamente a hablar de este primer mueble, no me alcanza más el tiempo. Dios mediante, de hoy en noche sigo. ¿Cuánto les está gustando ese tema? Amén. De hoy en noche sigo, entonces Dios mediante, pero voy a hablar del primer mueble. Cuando entraban en el atrio, pasaban la primera puerta, lo primero que encontraban era el altar del sacrificio. Diga, altar del sacrificio. Amén. ¿Qué era el altar del sacrificio? Déjame explicarte. El altar del sacrificio era un altar grandísimo, donde ellos todos los días sacrificaban corderos, carneros, ovejas, animales inocentes que representan pureza e inocencia, para que a través de la sangre de estos animales ellos fuesen justificados delante de Dios. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y como nosotros pecamos, ellos pecaban todos los días. Entonces cuando ellos iban a entrar a la presencia de Dios, Dios decía, no pueden entrar delante de mi presencia porque han pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alguien tiene que morir para perdonar sus pecados, para cubrir su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Entonces ellos traían un sacrificio, y ese animalito inocente decían, Señor, aquí está mi animal inocente para morir en mi lugar. Y cuando la sangre se escurría sobre el altar del sacrificio, Dios decía, ahora puede entrar. Tu pecado ha sido cubierto por la sangre de ese animal. Entonces ellos presentaban ofrendas en el altar de sacrificio todos los días. Había sacrificios diarios, había sacrificios semanales, había sacrificios mensuales y había sacrificios anuales, que eran los más poderosos. Una vez Salomón, cuando construyó el templo, que era un tabernáculo más sofisticado, gracias por la palabra, más completo, Salomón, dice la Biblia, que ofreció tantos animales que no cabían dentro del atrio. Fueron miles y miles y miles de corderos. Además, ellos ofrecían también sacrificios de gratitud. Cuando ya Dios había perdonado sus pecados, ofrecían otros animales de gratitud. Y todos estos animales apuntan para una sola cosa. Diga conmigo, el altar del sacrificio es la cruz de Jesucristo. Todos los días ellos presentaban un cordero. Ese cordero moría para perdonar sus pecados. Ahora abre su Biblia conmigo. Esa sí quiero que todos la abran, porque ese versículo es central. Es uno de los más importantes de ese mensaje. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Mira lo que pasó. Versículo 29. Juan 1, 29 dice así. El día siguiente vio Juan. ¿Quién vio? Juan vio a quién? A Jesús, que venía a él y dijo, he aquí, ¿quién? Aleluya, dígalo otra vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga, he aquí el Cordero de Dios que quita mis pecados.
Amén. Jesús murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro. La cruz es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio hablaba de algo que iba a suceder en el futuro, cuando ellos ni siquiera sabían que iban a existir una muerte de cruz en el futuro, porque la muerte de cruz fue instituida muchos siglos después, pero Dios ya sabía, y a través del altar del sacrificio Dios estaba profetizando: mi hijo va a morir por ti. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entró en aquel lugar donde Juan estaba predicando, todos los que escuchaban a Juan eran judíos, eran personas acostumbradas con esos sacrificios, ofrecían esos sacrificios todos los días. Pero cuando Jesús entró, Juan paró la prédica y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. A partir de ahora ya no tendremos más que sacrificar animales, porque los animales eran imperfectos. Todos los días tocaba sacrificarlos. El Hijo de Dios es perfecto. Él va a morir en la cruz por ti una sola vez y va a resucitar. Ahora, la cruz de Cristo, ¿qué significa? Significa el Hijo de Dios tomando el lugar del Hijo del Hombre. En la cruz, Cristo se hizo enfermedad para darte salud. En la cruz, Cristo se hizo pobre para darte prosperidad. En la cruz, Cristo se hizo maldito para hacer de ti bendito. En la cruz, Cristo fue condenado para salvar tu alma. En la cruz, Cristo rompió toda maldición para hacer de ti un bendito, próspero y fructífero en Dios. La cruz habla del sacrificio perfecto. Entonces, la primera parte de nuestra oración debe ser siempre evocando la cruz de Jesucristo. Usted, cuando vaya a orar, la primera cosa que tiene que hacer es tomar por la fe el sacrificio de Cristo como tu sacrificio. Usted tiene que entrar por el tabernáculo por la fe. Imagínese cuando usted vaya a orar, en su mente el tabernáculo. Y cuando usted entre por el tabernáculo en su mente y pasa por la primera puerta, usted ve el altar del sacrificio. Cuando ve el altar del sacrificio, usted tiene que comenzar a orar y decir: Señor, te presento mi sacrificio, que es la cruz de Cristo. Él murió por mí. Él llevó mis problemas. Señor, yo puedo entrar a tu presencia, no por justicia propia, porque Cristo es mi justicia. Mira lo que dice la Biblia en primer lugar. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado, ¿todo lo tiene? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El primer beneficio de la cruz de Cristo, diga conmigo, es perdón de pecados. En otras palabras, es la salvación de su alma. Entonces, cuando usted va a orar, lo primero que usted tiene que decir es: Señor, yo te doy gracias. Yo tomo por la fe de la certeza, de la seguridad de que yo soy salvo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, no será borrado jamás. No porque yo sea una buena persona, porque incluso he sido malo, sino porque Jesucristo murió en mi lugar, y yo hago del sacrificio de Cristo mi sacrificio, hago de la muerte de Cristo mi ofrenda, Señor, delante de ti por mis pecados. Soy justo delante de Dios. Satanás no me puede condenar, Satanás no me puede acusar, Satanás no tiene nada que decir contra mí. Soy un hijo de Dios, soy justificado por la fe. Cristo es mi Señor. Usted tiene que orar de esta manera. No trate de justificarse a usted mismo. No trate de buscar palabras humanas para querer justificar diciendo: Dios, no he sido tan malo. No, yo sí he sido malo, pero la cruz de Cristo me justifica, y por la cruz soy perdonado, soy restaurado, soy hecho justicia de Dios. Entonces diga: primero, la cruz de Cristo me da salvación. Amén. Jesús murió en la cruz y descendió hasta los infiernos, pisó la cabeza de Satanás, pero él descendió a los infiernos porque él tenía que ir allá en su lugar. Pero él no sufrió allá como algunos dicen, no. Él fue, como estaba profetizado, a los infiernos,
pero pisó en la cabeza de Satanás, como está profetizado en Génesis 3:15, pisó la cabeza de la serpiente, tomó las llaves del infierno de las manos de Satanás y resucitó al tercer día. Cristo es perfecto y lo primero que Él nos da es salvación. Otra cosa que Cristo nos da cuando usted creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador es que Él te da salud. Diga, Cristo me da salud. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, vamos a leer a partir del versículo, el 24 nada más. Está hablando de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados ¿en qué? En su cuerpo sobre el madero. Madero es la cruz. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis, diga, yo soy sano. Amén. Usted tiene que orar luego, tomando la salud para usted. Y el pastor David John Cho explicaba algo que me llamó mucho la atención. Él decía, muchas personas esperan enfermarse para orar por su salud. Él decía, soy un hombre que desde que acepté a Cristo no he estado enfermo en toda mi vida. Y ya es un hombre de 80 años. Él dice, porque yo aprendí que debo orar todos los días para que Dios me mantenga sano. No solamente oro para que Dios me sane, yo oro para que Él me mantenga sano. Él dice, aquellos que oran para que Dios los mantenga sano, nunca tendrán que orar para que Dios los sane. ¿Me explico? Entonces no espere la enfermedad llegar. Usted tiene que orar todos los días declarando, Señor, Cristo llevó mis enfermedades en la cruz, por tanto yo estoy cubierto. No me interesa cuántos virus, cuántas enfermedades hay en este mundo. Yo estoy blindado por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que por sus llagas fui sanado. Por sus llagas fui sanado. Si hay alguna enfermedad en su cuerpo, usted tiene que declarar, en el nombre de Jesús, esa enfermedad es ilegal. Es ilegal, no tiene derecho a estar aquí en mi cuerpo, porque yo creo en Cristo, y Cristo ya me sanó. Cristo ya me sanó, soy sano por las llagas de Jesucristo. Luego la palabra de Dios nos dice algo más, que fue lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a leer un versículo más, 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Mira lo que dice, ese versículo me encanta. Me encanta ese versículo, porque muchas personas hablan mal. Hoy en día, cuando uno habla que Dios quiere prosperar a los hermanos, quiere prosperar a la iglesia, hay personas que van al extremo de decir, la iglesia hablando sobre prosperidad, sobre la teología de la prosperidad y todas esas cosas. Escucha bien, nosotros somos una iglesia seria. Ustedes saben que no nos fijamos en las cosas materiales solamente, pero no podemos cambiar la Biblia. Hay dos extremos, aquellos que solo hablan de prosperidad y aquellos que no hablan de prosperidad. Los que solo hablan de prosperidad solo tienen eso. Los que no hablan de prosperidad no tienen eso. Tenemos que encontrar el equilibrio. Nosotros hablamos de la cruz de Cristo, pero uno de los resultados de la cruz de Cristo es prosperidad. Si no queremos hablar de prosperidad, entonces deberíamos cambiar esa parte de la Biblia. Si es que cree que puede cambiar. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. Mira lo que dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Siendo ¿qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es la Biblia que está diciendo. Cristo llevó tu pobreza en la cruz. Usted tiene que deshacerse de la mentalidad de pobreza que usted tiene. Nosotros tenemos que cambiar incluso muchos dichos. Hay personas que dicen así, uno pregunta cómo está y él dice, bien pastor, aquí a lo pobre. Si eso confiesa, va a seguir siendo pobre. O personas que dicen, ¿qué va a hacer que ahora viene a visitar a los pobres? Es porque él cree que es pobre. Yo no soy pobre. No hay hijo de Dios pobre. No interesa cómo esté mi situación económica, yo no soy pobre, porque Cristo murió en la cruz y me dio su prosperidad, me dio su riqueza, es lo que está diciendo la Biblia. Él se hizo pobre, yo era pobre,
Pero cuando encontré con Jesucristo, la Biblia dice que Él llevó mi pobreza y me dio su riqueza. Ahora, oiga bien, usted ya escuchó la historia de un hombre que una vez él fue a volar y era un vuelo larguísimo, como esos vuelos para Medio Oriente, que uno pasa hasta 24 horas, a veces hasta 30 horas en un avión, cambiando de lugar en lugar, de aeropuerto en aeropuerto. Y ese hombre, con mucha dificultad, compró su tiquete y cogió un vuelo de eso larguísimo. Y cuando él estaba viajando y le venían a ofrecer algo de comer dentro del avión, él decía, no, gracias, y aguantando hambre. Y le venían a ofrecer esos manjares y pasaba delante de él, pasaba esos manjares delante de él y él se lambía los labios y decía, no, gracias. Al final, alguien le preguntó, ¿usted por qué no comió nada en todo el viaje? Él dijo, porque no tengo con qué pagar. Ahí alguien le dijo así, usted no sabía que todo ya está incluido cuando usted compró el tiquete. Él dijo, entonces quiero devolverme. Así pasa con algunos cristianos. Viven pidiendo migajas a Dios cuando no saben que son prósperos. Nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad. Todo comienza con el pecado. El pecado nos enseñó a pensar con pobreza. El mundo nos decía que éramos pobres. Los países autollamados, porque Dios no los llama así, autollamados de primer mundo, dice que Colombia es pobre. ¿Sabía eso? Y nosotros creemos eso. Cuando el mundo dice que somos pobres, lo creemos. Porque no importa, escucha bien eso, lo que los demás crean de ti. Lo único que importa es lo que tú crees de ti. Eso es lo que hace la diferencia. Yo crecí en un hogar, hermanos, con mucha dificultad económica, lleno de amor, pero con mucha dificultad económica. Y yo decía para mí mismo, yo decía, el día que yo crezca, eso va a cambiar. Mi mamá decía, así será, hijo. Si tú crees que puedes hacerlo, hazlo. Mis hermanos se reían y decían, uy, ¿ese quién cree que va a hacer? Y yo decía, ya verán. Yo decía a mis hermanos, ustedes me verán viajando por el mundo entero, hablando otros idiomas. Ustedes me verán vestido con las mejores ropas, porque yo no nací para ser pobre. Y yo decía eso pensando que iba a ser un futbolista. Yo no conocía los planes de Dios. Yo pensaba que iba a ser un futbolista famoso. Pero realmente Dios me prosperó muchísimo, pero no fue a través del deporte, sino me prosperó cuando yo conocí a Cristo. Aún no tengo cantidad de cosas para gastar como quisiera. De hecho, Dios me ha dado muchas cosas y yo he dado para la iglesia en mi trayectoria de conocer al Señor. Pero ¿sabe qué sucede? Hoy como vivo, yo tengo una mentalidad de riqueza. Porque todo lo que yo necesito y le pido a Dios, Dios me da. Todo. Y es más, Dios me da cosas que yo no pido. Escucha bien. Usted como hijo de Dios tiene que tener conciencia de que el Señor lo ha prosperado. Escucha eso. Ese versículo en la Biblia, cada vez que lo leo me mata. Me manda al suelo. La Biblia dice así que José era esclavo. Génesis, creo que es 39. Génesis 39. Dice así, a partir del versículo 1, escucha bien. Dice así, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Diga, José era pobre, esclavo, extranjero y humillado. Ahora mira el versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Wow. José estaba en la peor situación que un ser humano puede encontrarse. Pero la Biblia dice que en esa situación José era próspero. ¿Por qué José era próspero? Diga conmigo, porque él tenía mentalidad de prosperidad. Amén. El que tiene mentalidad de prosperidad, no importa cuánto tiene en su bolsillo, es próspero. Y todo lo que pone su mano prospera. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Essa semana Satanás me
me atacó tremendamente con unos pensamientos terribles. Y dos cosas que yo le dije a Satanás que lo puso a correr. La primera fue que le dije: golpeas como una niña. Estoy acostumbrado a golpes mucho más duros que eso en mi vida. Si crees que voy a renunciar por eso, estás muy equivocado. Golpeas como una niña. Eso es lo mejor que puedes hacer. Aquí delante tuyo hay un hombre acostumbrado a ser golpeado en la vida y a no renunciar, Satanás. Así que estás perdiendo. Y lo segundo que le dije fue: tengo la iglesia más próspera de Colombia. ¿Sabe qué? Nuestra iglesia está hecha de empresarios poderosos, millonarios. ¿Cuántos son millonarios aquí? Diga: Señor, haz de mí un millonario para bendecir tu obra, para enviar muchos misioneros. Amén. Y luego vino un pensamiento que era del diablo. Hay muchos pensamientos que vienen del diablo. El diablo me decía: nada más mira tu gente como es. Mira en qué barrio está la iglesia, mira cómo viven. Y yo le dije: es cuestión de tiempo. Tú verás lo que vamos a hacer en ese país. Diga: soy próspero en Cristo. Soy próspero en Cristo. Diga: es cuestión de tiempo. Aleluya. ¿Cuántos creen? José era esclavo, pero era próspero. Aquí está la prosperidad. Voy a terminar contando una historia y luego un último versículo. Entonces, ¿cuántos aquí alguna vez han ido a San Basilio de Palenque? Mi esposa fue. ¿Alguien más? Moisés también fue chiquito. Amy no fue, no era nacida. San Basilio de Palenque, Camila fue. Sim, yo le creo porque es coteña. Es allá en la costa, un lugar cerca a Cartagena. Es la tierra donde nació Pambelé, el mayor boxeador que ha dado Colombia. Y San Basilio de Palenque es un pueblo de africanos, afroamericanos. Ahora no se puede llamar africano, que es crimen, afroamericano. Allá cerca de Cartagena. Y ellos aún hablan el idioma de África, entre ellos. Hablan español y entre ellos los idiomas de África. ¡Qué envidia! Como yo quisiera mantener uno de los idiomas de África que trajo mis padres, pero ellos lo hablan hasta hoy. Es el primer pueblo libre de América. Fue libre por causa de un hombre llamado Benco Biojó. ¿Quién fue Benco Biojó? Cuando los españoles llegaban a África y traían los esclavos para América, los traían y les enseñaban que ellos eran pobres, miserables y que no merecían nada, que eran bestias, que de hecho no tenían ni espíritu, que eran como los animales. Así decían a los negros de África. Pero uno de esos que trajeron era Benco Biojó. Benco Biojó fue una persona que nunca creyó esto. Y él se levantó y fue un rebelde todo el tiempo. Y armó una rebelión tan tremenda que liberó el primer pueblo de América, llamado San Basilio de Palenque. Cuando usted va a San Basilio de Palenque, hay una estatua de él, así en el pueblo, con la mano levantada, lleno de cadenas, pero luchando. Luchó hasta el final y logró liberar su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre Benco Biojó y el resto de los esclavos? Es que el resto de los esclavos fueron levantados como pobres, con mentalidad de pobre. Pero Benco Biojó era hijo de un rey. Desde chiquito le dijeron: naciste para reinar, naciste para gobernar, naciste para prosperar, tú vas a gobernar naciones. Eso le decían desde chiquito. Entonces él creció con una mentalidad de rey, de próspero. Entonces cuando lo trajeron como esclavo, lo secuestraron y lo trajeron como esclavo, aunque todo el mundo le decía eso, baja la cabeza, él andaba con la cabeza en alto. Usted es un esclavo, él decía: soy un príncipe. Decían: usted es pobre, él decía: soy próspero. Y nunca se sujetó por causa de su mentalidad. Nosotros en el mundo, el diablo nos enseñó a pensar como pobres. Cuando usted pensaba en comer algo bueno, decía: no puedo pagar. Cuando veía un carro bonito, decía: ay, Dios mío, pero no puedo.
No estoy pudiendo pagar ni la bicicleta, ¿cómo voy a pagar un carro? Cuando veía una casa bonita, decía, no. Por ahí una piecita, con eso tengo. Muchos de nosotros que vinimos de otros pueblos a intentar la vida en Bogotá, vinimos con una mentalidad de pobreza y seguimos con esa mentalidad de pobreza. Pero hoy Dios va a cambiar esa mentalidad con ese versículo que te voy a mostrar. Está aquí, Tercera de Juan, versículo 2, porque no hay un solo capítulo. Tercera de Juan, versículo 2. Póngase de pie. ¿Usted quiere saber cuál es el deseo de Dios para ti? Diga, el deseo de Dios es que yo sea pobre en espíritu, pero rico en dinero. ¿Qué es el pobre en espíritu? El pobre en espíritu no es la persona humilde, sino es la persona que reconoce su necesidad de Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Él no dijo, bienaventurados los pobres en dinero. Hay gente que dice, los pobres tienen muchas cosas buenas. Los que dicen eso, nunca pasaron por lo que yo pasé. Porque yo fui pobre y puedo decirte algo, no me dejó nada bueno. No hay nada de bueno en ver un niño llorando de hambre. Eso no hay nada de bueno. No hay nada de bueno en ver una mamá soltera con 6 hijos, teniendo que pagar un arriendo y no tiene con qué, desesperada. La gente que dice eso es gente que está muy acomodada, dice, no, es que ser pobre es bueno. Bueno, pero ¿quién quiere ser pobre? Si es tan bueno, ¿quién quiere? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se mide? Nadie quiere. Porque realmente Dios no creó la pobreza. Dios nos creó en un huerto precioso, próspero, donde teníamos todo lo que queríamos. El pecado fue que trajo pobreza, miseria y maldición a este mundo. Pero cuando usted cree en Jesucristo, usted tiene que cambiar la mentalidad de pobreza por la mentalidad de riqueza. Por eso dice la Biblia aquí, Dios diciéndote, Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Levanta tu mano y diga, Señor, yo creo que tú quieres prosperarme en todas las cosas y quieres que yo tenga salud, así como prospera mi alma. Levanta sus manos al cielo, comienza a orar ahora y comienza a decirle a Dios que usted renuncia la mentalidad de pobreza y comienza a pedirle a Dios, Señor, dame una mentalidad de riqueza, dame pensamientos de riqueza, dame pensamientos de prosperidad, dame pensamientos de hijo de Dios. Señor, yo soy salvo, soy próspero, soy sano, soy bendito en Cristo Jesús, soy bendito en Cristo Jesús. Mi familia es bendita. Yo voy a cambiar el destino de mi familia. Yo voy a cambiar el destino de mi descendencia. Señor, soy llamado a prosperar. Levanta su voz, no pare de orar. Usted está delante del altar del sacrificio. Jesucristo pagó en la cruz el sacrificio para tu salvación, para tu liberación, para tu sanidad y para tu prosperidad. Comienza a declarar.